Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo video sobre cómo resolver un ejercicio de cargas axial excéntrica. Y nos menciona, si se sabe que una de las presas mostradas se apretó sobre una tabla de madera pegadas hasta que el P es igual a 400 newton, determinar la sección en la sección AA, el esfuerzo en el punto A, el esfuerzo en el punto D, y la localización del eje neutro, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de que este tipo de ejercicios viene a ser una carga excéntrica o esos problemas de cargas excéntricas? Porque la fuerza, como puedes ver aquí, la fuerza no actúa en la sección transversal, está a una cierta distancia. Entonces, cuando la fuerza está a una distancia de la sección transversal, vamos a tener ejercicios de cargas excéntricas. ¿Cómo podemos nosotros resolver este tipo de ejercicios? Tenemos esta fórmula para lo que es esfuerzos, que nos dice que el esfuerzo es la fuerza entre el área, que puede ser positivo o negativo, que esto tiene que ver mucho del gráfico, más y menos el momento flector, que también puede ser que se calcula m por c entre i, que es el momento de inercia. A la vez puede ser positivo o negativo, que esto de acá se le va a explicar con mucho más tranquilidad más adelante. Siguiente. Ok, para empezar este tipo de ejercicios vamos a tener que calcular lo que es eh, el eje centroidal de toda la figura, el eje de toda la figura, el eje centroidal. ¿Cómo lo vamos a tener que calcular? Mediante una tablita, mediante esta tablita. O sea, una vez que desarrollamos esta fórmula, vamos a tener el eje centroidal, que es la sumatoria de A y entre la sumatoria de A. Entonces, ¿cómo empezamos? En dividir nuestra sección en figuras que nosotros conocemos, como puede ser acá un rectángulo, ¿no? De color azul, que va a ser nuestra figura 1, y el rectángulo de color verde, que va a ser nuestra figura 2. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuál es la base o cuál es la altura? La base siempre va a estar paralelo al eje centroidal. Entonces, la base viene a ser 10 milímetros. 10 por la altura 4 en la figura 1, que es igual a 40 milímetros al cuadrado. Para la figura B o la figura 2, lo que es el color verde, tenemos la base 4, la altura 16, y nos va a salir 64 milímetros al cuadrado. Ahora, este y minúscula barra, ¿a qué se refiere o cómo lo podemos hallar? Esta quiere significar la distancia entre el centroide de tu rectángulo hasta el nivel de referencias. Entonces, lo que es la figura azul, su centroide va a estar siempre en la mitad. Entonces, como esto es 4, va a estar a 2. Y la distancia de aquí hasta aquí, como toda la figura vale 20, y esto vale 16, y 2 van a ser 18. Entonces, de la misma manera vamos a hacer para la figura verde. Su eje centroidal está a la mitad. Como esto es 16, va a estar a 8 y va a estar a 8. Por lo tanto, su altura va a ser 8 milímetros. A continuación vamos a multiplicar 40 milímetros al cuadrado por 18 milímetros, que es 720 milímetros cúbicos. De la misma forma, 64 milímetros al cuadrado por 8 milímetros, que nos viene a dar 512 milímetros cúbicos. Hacemos una suma vertical, tanto para sacar el área de toda el eje o la sección transversal, y nos sale 104 milímetros al cuadrado. Al igual acá, sumamos en forma vertical y nos sale 1232 milímetros al cubo. Perdón, acá faltó una m, milímetros al cubo. Entonces, el siguiente paso es resolver 1232 milímetros al cubo por 104 milímetros al cuadrado con milímetros al cuadrado se van, y nos sale que el y es igual a 11.846. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que a partir del nivel de referencias voy a medir 11.846, y ahí va a estar ubicado nuestro eje centroidal de toda la figura.
Siguiente. Luego vamos a tener que hallar el momento de inercia de toda la figura. Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? Que el momento de inercia va a ser el momento de inercia en la figura uno y el momento de inercia en la figura 2. Entonces, ¿cómo hallamos el momento de inercia de la figura uno? Como vemos que es una figura conocida, un rectángulo, va a ser 1/12 por la base, que es 0,01 por metros, ya, porque acá lo tenemos en milímetros, que es 10 milímetros, por la por la altura, que es 0,004 al cubo. Entonces, como este eje centroidal no está en la misma línea del eje centroidal, pero de la figura, vamos a aplicar el momento de ejes paralelos o el momento de Steiner, que eso nos quiere decir que lo vamos a tener que sumar el área, que esta área ya lo obtuvimos, regresamos, está aquí, pero en milímetros lo pasamos a metros al cuadrado, por la distancia elevado al cuadrado. ¿Cuál distancia? La distancia entre el eje centroidal del rectángulo hasta el eje centroidal, pero de toda la figura, esta distancia. ¿Y cómo lo llamamos? Todo esto vale 20 milímetros y ya tenemos la distancia desde el nivel de referencia hasta el centroide, que esto ¿cuánto nos da? 11,0. A ver, retrocedemos, eso nos da 11,846. Entonces, ¿cómo lo podemos hallar esta distancia? Hasta aquí hay 20. Aquí hay 2 y aquí hay 2, entonces hasta aquí hay 18. Va a ser 18 menos esta distancia, nos va a dar esta distancia que nosotros queremos, que acá lo voy a colocar de color rojo, esta distancia. Entonces, esa distancia, haciendo los cálculos, nos va a quedar 6,154 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Le vamos a sumar de la misma forma el momento de inercia, pero de la figura verde, que es 1/12 por la base, esto es la base, 0,004 metros, por la altura, que es 16 milímetros, pero pasándole a metros es 0,016 elevado al cubo, más el área de toda esta figura que ya le hemos sacado también, retrocedemos, lo tenemos aquí, como pueden ver, el área pero en metros cuadrados. Y por la distancia. ¿Cuál distancia? Desde el eje centroidal hasta el centroide, pero de toda la figura. O sea, esta distancia, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hallar esta distancia? Esta distancia ya sabemos, esta distancia desde el nivel de referencias hasta el centroide, pero de toda la figura. Y sabemos que el centroide de esta figura verde hasta aquí vale 8. Entonces restamos esas dos y nos va a salir esta distancia, que nos sale 3,846, pero elevado al cuadrado. Haciendo todos estos cálculos, nos sale 3,88 por 10 a la menos 9 metros cuadrados el momento de inercia. Siguiente. Ok, entonces, como ya tenemos el momento de inercia, aquí tenemos para hallar esta fórmula de los esfuerzos, sabemos el área, sabemos la fuerza, o sea, sabemos el momento de inercia, ahora necesitamos hallar el momento. ¿Y cómo lo obtuvimos el momento? Sabemos que el momento es fuerza por distancia. Entonces, vemos aquí en la figura que la fuerza está aplicada aquí, donde estoy colocando de color rojo. Entonces, ¿cuál distancia vamos a querer? Todos sabemos que este de aquí viene a ser el eje neutro de la sección que hemos aliado de toda la figura. Entonces, vamos a necesitar toda esta distancia. ¿Y cómo lo hallamos esa distancia? Tenemos aquí 50 milímetros y sabemos que toda la distancia de toda esta viga, ¿cuánto vale? Vale 20. Entonces 50 más 20, 70. Y lo vamos a restar en la distancia desde el nivel de referencias hasta aquí, que ya lo obtuvimos. Que eso nos quiere decir, retrocedemos y lo tenemos aquí. Es 11,846 milímetros. Entonces hacemos la diferencia y lo pasamos a metros y nos sale este valor que está aquí, 0,0581154 metros. Multiplicando por la fuerza nos da que el momento es igual a 23,261 newton por metro. Entonces, por último, vamos a calcular los esfuerzos en el punto A, que le he puesto de color rojo, que está aquí, y los esfuerzos en el punto D, que está aquí. Ahora, como sabemos, como la fuerza lo tenemos en tracción, se va a ubicar en el centro, porque sabemos que aquí está el eje neutro,
hacia arriba. Entonces eso quiere decir que todo esta figura, todo lo de aquí está en tensión. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos el momento? Si va hacia arriba o si va a la parte de abajo. Vemos que estas dos fuerzas, que lo voy ahorita, ahora lo voy a cambiar de color a un color amarillo. Ok, estas dos fuerzas hacen al elemento que se vaya hacia aquí, que se, que se estire, se podría decir, hacia aquí. Entonces, ¿qué quiere decirnos esto? Que acá se va a flexionar en toda esta parte de aquí, como podemos ver acá en la parte roja y la parte roja. Entonces, abajo va a estar la compresión y arriba va a estar atracción. Entonces, como arriba está en la tracción, hacemos el momento hacia abajo, porque abajo va a estar en compresión. Ok, entonces para calcular los esfuerzos en el punto A, tenemos que el P va a ser 400 newton, que era dado en el problema. El área va a ser 104 por 10 a la menos 6 metros. Ahora, positivo. ¿Por qué positivo? Porque esto de acá es respecto a la fuerza. Y la fuerza está en tensión. Entonces va a ser positivo. Ahora lo cambio de color. Ok, positivo. Ahora, entonces el M ya lo obtuvimos, que es 23.261 por el C. ¿Cuál C? El C va a ser la distancia entre el eje centroidal de toda la figura hasta el lado extremo, de donde tenemos el punto A, o sea, toda esta distancia. Creo que con azul se puede ver, entonces con rojo, toda esta distancia. Entonces esa distancia es 8.154 por 10 a la menos 3. Todo eso dividido entre el momento de inercia, que ya le hemos calculado, que es 3.88 por 10 a la menos 9 metros a la cuarta. Ahora, ¿por qué coloco positivo? Porque el momento va hacia abajo, entonces en este punto está en toda esta parte traccionando o tensionando. Por eso el momento aquí, el signo, perdón, es positivo. Ahora, para calcular los esfuerzos en el punto D, en la parte inferior, de la misma forma que la presión, perdón, la fuerza es igual a 400 entre el área, que es 104 por 10 a la menos 6 metros. Positivo, ¿por qué? Porque esto es respecto a la fuerza está hacia aquí, entonces está traccionando todo esto, todo la parte que está de aquí de la viga. Entonces va a ser positivo por el área, que ya también lo tenemos, que es 104 por 10 a la menos 6 metros, menos el momento, que ya lo tuvimos, que es 23.261 newton por metro, por el C. ¿Cuál C? El C viene a ser la distancia desde el eje neutro hasta el extremo, hasta el lado extremo. Entonces, como abajo está la compresión, va a ser toda esta, esta distancia. Entonces, esa distancia, que ya también lo sabemos, porque hasta aquí era el nivel de referencia, toda esa distancia, es 11.846 por 10 a la menos 3. Y el momento de inercia también, que es 3.88 por 10 a la menos 9, que va a ser el mismo, ¿no? Porque hemos sacado para toda la figura. Entonces, ¿por qué coloco el signo negativo aquí? Porque como esto se refiere a lo que es esfuerzo de momento flector, va hacia abajo y abajo está comprimiendo. Entonces va a ser negativo. De esa forma nos va a salir que el esfuerzo en el punto D va a ser menos 67.2 megapascales. Lo sale a mis alumnos. Siguiente. Ahora, para la localización del eje neutro, ya obtuvimos, podemos retroceder, claro, ya obtuvimos el 52.73 en lo que es la parte A y el menos 67.2. Entonces vamos solamente a colocar aquí el 52.73 y aquí el 67.2. ¿Cuánto es la distancia de toda mi viga? 20. Entonces yo quiero hallar el eje neutro. ¿Dónde hallamos el eje neutro? Cuando el esfuerzo va a ser cero. Entonces colocamos aquí el X a una cierta distancia que no sabemos, y aquí la distancia de aquí va a ser 20 menos X. ¿Qué vamos a hacer? Relación de triángulos. Y decimos 20 menos X, el lado o la base menor es a la base mayor, que es X, igual al lado 52.3 es igual al lado mayor, que es 67.2. Acá ya no le he puesto negativo. ¿Por qué? Porque le estoy dibujando la carga distribuida hacia arriba, ¿no? Entonces simplemente acá hacemos una regla de tres simple o una aspa,
y multiplicamos 20 menos x por 67.2, nos sale 1344 menos 67.2x es igual a x por 52.73. Este signo negativo lo pasamos al otro lado en signo positivo y se va a sumar y nos va a quedar 120x, que es igual a 1344. Simplemente esto lo vamos a pasar a dividir y nos sale 11.2 milímetros. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a partir del nivel de referencia voy a medir 11.2 milímetros y va a estar ubicado mi eje neutro. Eso según lo que lo sale a mis alumnos, Michael Caro y Alonso Valdivia. Bueno, eso ha sido todo. Comparten el video, si me pueden regalar un like y nos vemos en un siguiente video.